Compartimos este segundo bloque con noticias que nos llegan a través de la agencia Telam. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garrea, afirmó que el flamante secretario de su cartera, Sergio Berni, tiene gran capacidad de trabajo y que será un gran auxiliar para articular las fuerzas. Doctor Sergio Alejandro Berni, secretario de Seguridad. Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Seguridad y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina en todo cuanto de vos dependa. Por la patria, el Proyecto Nacional y Néstor Kirchner, sí juro. Estamos fortaleciendo las políticas que aquí desarrollamos con la llegada de un compañero, un amigo, alguien que ya nos había dado bastantes ayudas en momentos difíciles de la gestión de este ministerio, desde el primer día que llegamos, Sergio Berni. Como ustedes se acordarán que cuando llegamos teníamos lo que se llamó el conflicto de Alvariños, ahí caliente, complejo, y bueno, la verdad que la experiencia y la generosidad de Sergio para ayudarnos, para contribuir a ir resolviendo ese tema bastante difícil, fue realmente muy importante. Para nosotros es muy importante, sé que algunos están medio enojados porque lo sacamos del Senado, lo robamos un tiempito para que contribuya con este tema tan importante que es el de la seguridad y bueno, siempre tratando de fortalecer estas políticas y de consolidarlas en función de las necesidades de todos los vecinos del país, por supuesto también concretamente los de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, anunció la liberación de 3.600.000 toneladas de trigo para la exportación. Hemos tenido 20.800 presentaciones de declaraciones juradas en la UCESI. Esto significa que tenemos declaraciones juradas por un total de 16.700.000 toneladas de trigo en la Argentina. Un número, y quiero reflejarlo, que es un número récord en la Argentina, muchísimos años de lo que ha sido la producción y las cosechas de trigo en la Argentina. De estas 16.700.000 toneladas, 1 millón de toneladas aproximadamente es de un trigo de baja proteína y 15.700.000 toneladas son de trigo pan en condiciones cámara, de los cuales 7 millones de toneladas quedan para el consumo interno y el excedente, que son 9.600.000 toneladas, son las que hemos venido manejando en las distintas liberaciones de exportación, de los cuales 1.020.000 toneladas son libres porque son de bajas proteínas, 3 millones fue el anticipo que se dio en junio del 2011, 2 millones de toneladas son las que se liberaron en enero del 2012, restando 3.600.000 toneladas para esta liberación que queda a partir del día lunes para todos los sectores que todavía no han logrado exportar o que tienen tenencia física del mismo. Con el maíz, puntualmente, se está esperando una cosecha de aproximadamente alrededor de entre 21 y 22 millones de toneladas. También hay un carrier de 2 millones de toneladas. Y también señalar de que a estos 22 millones de toneladas aproximadamente hay que agregarle entre 4 y 5 millones de toneladas equivalente a granos, que son los que quedan para autoconsumo. Al día 31 de marzo, las declaraciones juradas tienen que presentarlas tal cual lo hicieron con el mismo esquema que se manejaron las declaraciones juradas del trigo. Entre el día 3 de abril y el 21 de mayo
tienen toda la presentación de la documentación correspondiente y la primera apertura se va a realizar el día 18 de abril. Obviamente que estamos hablando de que la primera apertura va a ser la más importante, la de mayor volumen, y posteriormente, el 18 mismo de abril, una vez que hagamos la apertura, hacemos la reunión de la mesa de maíz para ponerle fecha a la segunda y última apertura. Ustedes saben que estamos teniendo muy buenas noticias con respecto al maíz de segunda. El maíz de segunda viene con muy buenas condiciones y por lo tanto estamos esperando cuáles van a ser las evaluaciones finales de cuánto va a ser el rinde por quintal que va a tener este maíz. Hay un acuerdo por el cual la empresa Pirelli, que importa productos por 100 millones de dólares en la Argentina, se va a hacer cargo de poder exportar 100 millones de dólares adicionales en miel, y con esto vamos a solucionar un gran problema que teníamos en las economías regionales y en los pequeños productores con respecto a la salida de la miel durante este año, básicamente donde sabíamos que había dificultades importantísimas en el mercado externo. Esta es una muy fuerte decisión política de incentivar a un sector de economías regionales y familiares, fundamentalmente, de muy pequeños productores que tiene la Argentina para que tengan la oportunidad de exportar esos productos. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, dijo que no fue el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente Amado Boudou quien gestionó ni pidió el levantamiento de la quiebra de la calcográfica Chicone en 2010. La quiebra de Chicone fue declarada el 15 de julio del 2010 por el juez Cosentino, que está a cargo del juzgado comercial número 8. Como ustedes verán, ahí dice punto 1, 2, 3. En el tercero dice que es la AFIP, la organización que me toca circunstancialmente conducir, la que llevó adelante el proceso de petición de la quiebra, como consecuencia del incumplimiento de intimaciones de pago que veníamos haciendo de vieja data. Por otra parte, lo que quiero acá sostener es que el pedido de quiebra fue hecho por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Quien levantó la quiebra de Chicone fue el juez en lo comercial, doctor Cosentino, del juzgado número 8. Lo hace el día 3 de septiembre del 2010. Dato fundamental a tener en cuenta: a pedido de quién se levanta la quiebra y en qué fecha. El ministro de Economía de aquel entonces no pidió la quiebra, porque no era parte de sus facultades. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco solicitó el levantamiento de la quiebra, porque no está dentro de sus funciones y funciones específicas, y porque es función propia de los abogados que llevan adelante la tarea y la estrategia que ejecutan de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco tomó una intervención de oficio sobre la situación de la deuda de Chicone, sino que se expidió frente a un dictamen del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía a una consulta que había hecho la AFIP respecto de un mecanismo que superaba el marco del artículo 32. A tal punto que es muy clara la nota del ministro de Economía de aquel entonces, donde les he resaltado expresamente qué es lo que instruye hacer a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Permitir la continuación de la empresa. Es un objetivo claro que tiene este gobierno, forma parte de las políticas que permanentemente realizamos, con los mecanismos en su momento del repro, con lo que fue el acuerdo fiscal. Hoy estamos incentivando inclusive el desarrollo económico a través de los planes de financiamiento del Bicentenario. Y en líneas generales van a encontrar numerosas actuaciones en el Estado donde lo que quiere el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es mantener la actividad económica de la empresa para preservar por sobre todas las cosas las fuentes de trabajo. El problema fundamental que ya teníamos, si pasamos al siguiente slide, era que el juez de la quiebra
sin un consentimiento nuestro, sí del síndico, había decidido darle en alquiler el equipamiento de la firma Chicone a la firma Bol. Iba a ser muy difícil para nosotros darle a un contribuyente como Chicone un plan de pagos si no tiene las máquinas ni el equipamiento para llevar adelante su tarea, además de la situación conflictiva que se presenta con los trabajadores. Bol estaba noticiando las máquinas que había un juez dado en alquiler y la verdad que nosotros no le habíamos cobrado a Bol. Pero además habían desplegado una serie de actividades que están dentro de la ley penal tributaria. Habían evadido. Esa es la firma Bol. En este contexto del proceso concursal, lo que hicimos nosotros es decirle al juez, señor juez, devuélvale las máquinas al concursado, que es el que nos dijo que nos va a pagar. El diario La Nación publicaba sobre fin de año, el principio de este año, una situación de una deuda que tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 2003. En nuestra visión, una apropiación indebida de las contribuciones patronales como cómputo de crédito fiscal del impuesto al valor agregado, donde estamos reclamando 168 millones de pesos. ¿Sí? Nuestra estrategia no es cerrar el medio, o sea, todo lo contrario, es lograr que el medio se convenza que tiene que pagar sus impuestos. Nosotros aplicamos toda la estrategia procesal que tenemos, e inclusive no solo lo que hace la FIP, sino las decisiones que tomó el Gobierno Nacional cuando sobre finales del 2008, y a mí me tocó ponerlo en ejecución en el año 2009, creo que fue la ley 26.476, el acuerdo fiscal, numerosos, inclusive medios de comunicación, Clarín, inclusive había llegado a incorporar más de 100 millones de pesos en deuda, que la estrategia de la organización era cobrarla. Llegaron al acuerdo fiscal, utilizaron las herramientas que dio el Estado. Enhorabuena. Chicone lo que está haciendo es ponerse al día, de alguna forma, con nuestro procedimiento. Y esta ha sido nuestra estrategia, pedir la quiebra para cobrar. La estrategia de la FIP nos permitió, en este caso particular, iniciar un proceso de recuperación de la deuda tributaria involucrada y que constituye nuestra misión primaria. Y nos ha permitido también mantener la continuidad de la explotación de las empresas, en este caso de una empresa en particular, que cayó en estado falencial y por tanto se han mantenido las fuentes de trabajo. Y el Estado pudo empezar a cobrar sus impuestos. Pero un dato saliente, si nosotros no cobramos, podemos volver a pedir la quiebra. El cineasta argentino Nemesio Juárez presentó en la 8ª edición del Encuentro Argentino Europeo Pantalla Pinamar su película La Revolución es un sueño eterno, un film de época inspirado en el libro homónimo de Andrés Rivera, que aborda la vida de Juan José Castelli, uno de los protagonistas de la Revolución de mayo de 1810. El personaje de Castelli es inseparable, digamos, del encuentro con la novela de Andrés Rivera, que es una novela que fue Premio Nacional de Literatura en el año de su publicación. Castelli es el prócer ignorado de la Revolución de Mayo. Siempre sobre Castelli hubo, como diría Marechal, un cono de sombra. Un cono de sombra que no se despejó del todo nunca, y aún podríamos decir que no se terminó de despejar ese cono de sombra, tampoco en todos los estudios que hubo en el Bicentenario, etc. Castelli sigue siendo el prócer ignorado de la Revolución de Mayo. Lamentablemente, porque es el hombre que puso su pasión, que fue la pasión y la espada de ese grupo revolucionario de jacobinos muy influenciados por la Revolución Francesa, como Moreno y Belgrano también. Toma bajo su responsabilidad la conducción del Ejército Expedicionario del Norte, empieza a liberar hacia el norte las zonas. En el primer aniversario de la Revolución de Mayo decide conmemorarlo a la altura de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, convocando a los jefes de los pueblos originarios para comunicarles lo que la Revolución de Mayo pensaba que
el lugar en que debían restituirlos como seres humanos y demás. Nosotros encaramos a este grupo revolucionario como verdaderos revolucionarios. En ese sentido queremos, no sé si lo hemos logrado, que la película sea también una reflexión o una metáfora sobre todos aquellos hombres que en determinado momento sintieron que tenían que actuar, en muchos casos con violencia, para modificar una situación social fundamentalmente injusta de marginación de los pueblos, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que intentamos es que este pequeño grupo de revolucionarios de alguna manera fuera una metáfora de todos aquellos revolucionarios que en el curso de la historia, no solamente argentina, sino latinoamericana también, encararon tareas militares, etcétera, para los cuales por ahí no estaban preparados, pero entendieron ellos, abogados como Castelli, como Belgrano, que tenían que asumir ese destino, ¿no? Ahora les cuento los números que resultaron ganadores hoy en la quinela, en la lotería, en la primera, en la nacional. El número beneficiado fue el 36 y en la provincial el 3.622, en tanto que en la matutina la nacional fue para el 8.881 y la provincial para el 5.841. Ahora sí compartimos la última pausa en la información y enseguida regresamos con más noticias en el noticiero de Canal 9.